que también lo hace como un punto no muy favorable. Postensarse en obra no requiere transporte, por supuesto, ¿verdad? Y las secciones más comunes son en T, ¿verdad? De 30 metros, y la doble T, que son de hasta 22 metros de longitud. Vayamos ahora a las vigas compuestas. Es una viga continua, la viga compuesta, ¿verdad? Rigidizada, pero por una combinación de montantes a compresión y cables o barras de tracción. Aumentan la capacidad portante y las luces de las vigas de acero o madera son consideradas, ¿verdad? Pueden ser elementos curvos, ¿verdad? Acá notamos en esta imagen, como también con pendientes. Forman arcos, forman arcos triangulados, ¿verdad? Requieren arroz. Hola. Ah. Si pueden, por favor, apagar sus micrófonos. A ver. Vamos a mirar un poquito quién está con el micrófono. Vamos a apagar el micrófono que no está. Ahí ya está, profe. Sí, ya está. Ahora veo acá en el panel. Bueno, seguimos entonces con nuestra clase. Vigas compuestas, ¿verdad? Forman arcos triangulados, ¿verdad? Como puede notarse acá en esta imagen. Y requieren de arrastramiento en dos direcciones, ¿ok? Luego tenemos las famosas cerchas, ¿verdad? Que ustedes ya seguro están familiarizados con este tipo de sistema estructural, ¿verdad? Estas cerchas son elementos formados. ¿Por qué? Por barras simples, pero unidas entre sí por articulaciones que forman a la vez una malla triangulada, ¿verdad? Cada barra trabaja a compresión o tracción, según donde esté ubicado, ¿verdad? Son livianos, tienen la capacidad de soportar cargas, ¿verdad? Pueden ser utilizados tanto en puentes, ¿verdad? En iglesias, grandes almacenes, bodegas, etcétera, ¿verdad? Como también en los famosos, nosotros acá en los supermercados, ¿verdad? Una de las características es que poseen grandes aberturas dentro del alma de la cercha, que esto hace que puedan servir para alojar muchas veces los ductos de las instalaciones, ¿ok? Pueden permitirse los forjados suspendidos, ¿verdad? Y cubrir así espacios no rectilíneos o circulares, ¿verdad? Pueden trabajar también como cerchas de apeo. Vamos a mirar un poco las tipologías de cerchas que normalmente estamos encontrando, ¿verdad? Entre las cerchas, ¿verdad? Están las que son celosía o de canto, ¿verdad? Que tienen los cordones paralelos, rectos, planos o espaciales, ¿verdad? De más o menos aproximadamente 37 metros de canto constante, ¿ok? Luego están las que son en tijeras, ¿verdad? Tienen barras a tracción que unen tanto el inicio de cada cordón superior con un punto intermedio del otro cordón. Aproximadamente podemos lograr 46 metros, ¿verdad? Triangulares. Después está la lúnula o de arco, ¿verdad? La lúnula, que tiene ambos cordones curvos, ¿ok? Luego están también otras que son long, poseen diagonales dobles o diagonales a compresión y verticales a tracción, PRAP, ¿verdad?
que es la que muchas veces encontramos en estas edificaciones antiguas, ¿verdad? Es que es el sentido contrario a las Hopes, que es esta, que también solemos encontrar en nuestras edificaciones antiguas, en esos grandes depósitos almacenes, ¿verdad? Está la Warren, que era muy utilizada, después está la que le llaman viga Berientel, ¿verdad? Y por último también nos encontramos con las que son armaduras Fink, ¿verdad? Esto ustedes van a ir viendo luego detalladamente en esos textos de referencia si quieren ahondar en sus características. Luego nos encontramos también con las famosas cerchas de acero, ¿verdad? Pero que ya son utilizadas más bien en los puentes, ¿verdad? En los grandes puentes, ¿verdad? Y estas se fabrican in situ, ¿verdad? Atornillando perfiles de acero, ángulos y también perfiles en T. Las conexiones necesitan placas de refuerzo para por su esbeltez, ¿ok? Rápidamente vamos a hacer esto. Luego están las cerchas de madera, ¿verdad? La que muchas veces nosotros también le llamamos cabreadas, ¿verdad? Aquí vemos algunas tipologías que no solo están fabricadas en forma así triangular, sino que también podemos encontrarlas en forma curva, ¿ok? Es por eso que yo siempre le estoy insistiendo con el tema del trabajo práctico, que hay variedad de formas, ¿verdad? Variedad de sistemas que sería bueno que ustedes investiguen y conozcan, ¿verdad? Analicen. Luego también nos encontramos con las ya conocidas cerchas espaciales. ¿Por qué le llaman así, verdad? Es por los módulos que utilizan, ¿verdad? Este puede visualizarse aquí, ¿verdad? En esta imagen, como dos cerchas planas, ¿verdad? Se unen en el cordón inferior y los dos cordones superiores están unidos entre sí mediante un tercer entramado, ¿verdad? Es una cercha, como verán acá en la imagen, es tridimensional, ¿verdad? Tiene una, dos, tres, ¿ok? Estas también son unidireccionales, ¿verdad? Por más que utilicen elementos estructurales con varias direcciones, ¿ok? Estas resisten cargas verticales, horizontales y de torsión, mismo por la forma y por los elementos que están siendo utilizados, ¿verdad? Salvan grandes luces con diferentes formas de cubiertas. Luego ya vamos a los arcos, los famosos arcos, ¿verdad? Esto siempre dentro del sistema unidireccional, ¿verdad? En cuanto a los arcos, podemos encontrar dos tipologías, ¿verdad? El famoso, los arcos empotrados, ¿verdad? Pero en sus dos, digamos, en sus dos inicios, ¿verdad? Así como también los arcos funiculares, ¿verdad? El arco empotrado, ¿verdad? Está diseñado como un elemento continuo, ¿verdad? Y conectado rígidamente a sus dos soportes, ¿verdad? La forma del arco empotrado mostrará una mayor sección donde están los soportes, ¿verdad? Y con un progresivo adelgazamiento, ¿verdad? Hacia la clave, ¿ok? En cambio, los arcos funiculares ya son aquellos cuya forma se adaptan, ¿verdad? Al recorrido de las cargas, ¿verdad? Se adaptan al recorrido, de manera que solo soporta esfuerzos de compresión. Tanto que así que el empuje se refiere más bien a cualquiera de las fuerzas que tienden a desplazar los apoyos de un arco para fuera, ¿ok? Bueno, vamos pasando. También nos encontramos con los arcos rígidos y los arcos biarticulados. ¿Cuáles son los arcos rígidos? Ya son estructuras curvas, ¿verdad? Rígidas, ya pueden ser de madera, acero, hormigón, ¿verdad? Pero son capaces de soportar
ciertos esfuerzos de flexión. ¿Por qué son rígidas, verdad? Porque estas están unidas, ¿verdad? Están unidas, estos arcos van unidos, ¿ok? Para resistir el empuje horizontal de los apoyos son necesarios unos contrafuertes o tirantes, ¿ok? Luego están los arcos ya biarticulados. ¿Qué significa eso? Que el arco es rígido solo en su propio plano, ¿verdad? Y se requiere ya de un entramado diagonal para resistir las cargas laterales perpendiculares al arco. Es decir, los arcos biarticulados son diseñados como estructuras continuas, ¿verdad? Con dos articulaciones en sus apoyos, ¿ok? Luego están también en esta clasificación los arcos triarticulados. ¿A qué se refieren eso? Que son estructuras ya compuestas por la unión de dos secciones rígidas. Es decir, podemos notar aquí en esta imagen, ¿verdad? Conectadas justo en la clave del arco y articuladas en sus bases, ¿verdad? Los arcos de madera de esta tipología, ¿verdad? Pueden llegar a salvar entre 30 a 75 metros. En cambio, los arcos de acero pueden salvar luces mayores de 150 metros. Y los de hormigón pueden hasta salvar 90 metros de luz, ¿ok? Una serie paralela de arcos triarticulados, ¿verdad? Capaz de resistir cargas ya sean paralelas en su mismo plano, pero que requieren de un sistema de arrastramiento en la dirección perpendicular, ¿ok? Las correas proporcionan este soporte para los paneles estructurales, ¿verdad? Y salvan así la separación de los arcos, ¿ok? Vayamos viendo. Estos son los famosos arcos que muy utilizados, ¿verdad? En nuestro medio, ¿verdad? El uso de estos elementos triarticulados, ¿verdad? Para conformar arcos o bien también pórticos, resultan ser una alternativa muy económica, ¿verdad? Que es más económica que el uso de estos materiales con elementos macizos, ¿verdad? Acá vemos unos ejemplos y por supuesto que lo tenemos también en nuestro entorno con los famosos tinglados, ¿verdad? Bueno, otra de los sistemas unidireccionales son estas estructuras tensadas que eventualmente solemos ver, ¿verdad? Ya sean exposiciones, ¿verdad? Pero más estamos encontrando en obras, digamos, provisionales, ¿verdad? Que no son, o transitorias, también se les llama, ¿verdad? Pero que son de uso, digamos, no muy con tiempo, no son eternas, digámosle, ¿verdad? Estas estructuras tensadas utilizan cables, ¿verdad? Utilizan cables como medios principales de soporte, los cuales solo tienen una resistencia alta a la tracción, ¿verdad? La forma funicular, ¿verdad? La forma funicular que adopta el cable libremente deformable como respuesta directa de la carga externa, ¿verdad? De determinadas magnitudes y puntos de aplicación. Las estructuras de doble cable, ¿verdad? De doble cable, tienen dos series de cables, por supuesto, ¿verdad? Superiores e inferiores, ¿verdad? Que están pretensados a los anclajes o a los mástiles, ¿verdad? Para rigidizar tanto el sistema y hacerlo también resistente a los movimientos del viento, ¿verdad? A las sacudidas muchas veces, ¿ok?
Los cables tensores absorben el componente horizontal del empuje de la estructura y transfieren la carga a la cimentación. Los sistemas estructurales ya tensados, ¿verdad? Pero con curvaturas pueden ser curvaturas simples, ¿verdad? Cuando solamente es en una dirección. Y cuando son curvaturas dobles, cuando están ya en cóncavo y convexo, ¿ok? Las estructuras de curvatura simple, como se puede apreciar en esta imagen, ¿verdad? Utilizan una serie, ¿verdad? De cables en paralelo, ¿verdad? ¿Para qué? Para soportar las vigas o los paneles que conforman la cobertura. Muchas veces aquí he utilizado carpas o bien pequeñas estructuras laminares, ¿verdad? Etcétera. Las estructuras, en cambio, ya aquí notamos otra imagen, ¿verdad? Donde vemos una curvatura doble, ¿verdad? Consiste en un campo de cables cruzados. Así como ustedes ven aquí, estos cables tensores, ¿verdad? Aquí, estos ya son, para lograr esta forma, ¿verdad? Ya tenemos que hacer la utilización de cables cruzados, ¿verdad? Unos cables contrarrestan tanto el efecto del viento y los otros, ¿verdad? Soportan las cargas gravitatorias, ¿ok? Bueno, aquí también nos encontramos dentro de este sistema, ¿verdad? Con las famosas estructuras tensadas colgantes, que muchas veces son utilizadas ya sea en los puentes o también en estructuras así tipo en voladizo. Algunas veces encontramos esto en alguna estación, una estación de servicio, un servicentro, ¿verdad? O también podemos encontrarlo en las famosas playas donde tienen ventas de automóviles, ¿verdad? Es una variedad que también ya notamos su utilización en nuestro medio, ¿verdad? Estas estructuras tensadas colgantes consisten, por supuesto, en torres o mástiles de los cuales parten, ¿verdad?, los cables que sostienen estos elementos portátiles horizontales, ¿ok? La forma de la disposición de estos tirantes, ¿verdad? Podemos encontrarlas en forma radial o en forma de paralelo, ¿verdad? Estos sistemas radiales, notamos que todos los cables parten de un mismo punto, que es la parte superior, y se extiende hacia lo que sería el mástil de la estructura, ¿ok? En cambio, en el sistema paralelo, la conexión de los cables se realizan a diferentes alturas. Es decir, todas tienen un inicio y un final. Todas están arrastradas, ¿verdad? En forma paralela. Bueno, vamos a mirar un poco lo que es la estructura laminar, ¿verdad? Como su nombre dice, son láminas o placas que pueden concebirse como una serie de franjas adyacentes que actúan como vigas interconectoras de forma continua a lo largo de toda su longitud. Teniendo en cuenta esto, podemos encontrar que pueden ser rígidas, planas y monolíticas, ¿verdad? Normalmente una lámina debe ser cuadrada para asegurar que se comporte como una estructura bidireccional, ¿verdad? Hacemos entonces que las cargas sean, digamos, eh, distribuidas, ¿verdad? En forma igual y bidireccional, ¿ok? Vamos a la siguiente lámina. Aquí ya nos encontramos otra vez con una variedad, ¿verdad? Con una clasificación donde podemos notar que las láminas pueden ser plegadas y también pueden ser espaciales, ¿verdad? ¿A qué nos referimos cuando decimos que son plegadas? Cuando sus elementos, ¿verdad?
están compuestos, ¿verdad?, de elementos delgados y anchos, ¿verdad?, unidos a lo largo del borde, ¿verdad?, formando ángulos marcados para ajustarse mutuamente frente al pandeo lateral, ¿verdad? Suelen construirse de hormigón armado o bien de láminas rigidizadas de un contrachapado, es decir, metálicas, ¿verdad? Luego nos encontramos también con estas mallas espaciales, ¿verdad? Que son las retículas, estas retículas estructurales tridimensionales que ya habíamos visto recién, ¿verdad? Basadas en la rigidez de la triangularización de elementos lineales que están sometidos a esfuerzos axiales de tracción o compresión, ¿ok? Así es que nos encontramos con algunas tipologías de membranas también, ¿verdad? Que las membranas también son, las estructuras laminares, ¿verdad? Podemos encontrarle como bóvedas, ¿verdad? Las famosas bóvedas de cañón, que son las estructuras cilíndricas de la membrana. El toro, que es una superficie similar a una rosquilla, ¿verdad? Más adelante, por revolución de un círculo alrededor de una línea exterior situada en su mismo plano. Un poquito más adelante esto está. Tenemos nuestras mallas especiales, ¿verdad? Vamos a entrar un poco. Hasta aquí teníamos lo que eran las malas, lo que eran, todo lo que era unidireccional, ¿verdad? Bueno, vayamos entrando ya dentro del tema de estructuras bidireccionales. Es aquí donde nos encontramos ya con las bóvedas, ¿verdad? También hablamos de las mallas en este tipo de estructuras. Y nos volvemos a encontrar con nuestra imagen, ¿verdad? Con nuestra retícula, ¿verdad? Y donde nos dice que estas mallas especiales, acá vemos ya una estructura con mallas especiales, que son estructuras laminares, ¿verdad? Que es un sistema estructural compuesto por elementos lineales unidos de tal modo que las fuerzas son transferidas en forma tridimensional, ¿verdad? Estos pueden construirse con perfiles de acero, ¿verdad? Ya sean U, T, H, ¿verdad? O tubos, ¿verdad? Tubos. Se conectan mediante uniones soldadas, ¿verdad? Atornilladas o roscadas, enroscables. Estas mallas se clasifican en mallas planas, ¿verdad? Como su nombre dice, no tiene ninguna pendiente, es netamente de superficie plana. Luego se encuentran las mallas abovedadas, ¿verdad? Donde se visualiza una leve curvatura de la malla, pero en una sola dirección. Y por supuesto, luego también nos encontramos con las mallas esféricas que normalmente nosotros le llamamos cúpulas, ¿verdad? Pero esta ya es una malla curvada en varias direcciones, ¿verdad? Luego nos encontramos también, cuando hablamos de sistemas estructural bidireccional, con las losas reticuladas, ¿verdad? Estas se construyen, ¿verdad?, con bases de viga colocadas en dos direcciones que van con los casetones. ¿Qué son los casetones, verdad? Son bloques de polietileno expandido. Acá vemos una imagen, ¿verdad? Que de acuerdo a la dimensión que vamos a cubrir, también estas son, digamos, calculadas, ¿ok? Entonces, las losas reticulares es un elemento compuesto por vías longitudinales y transversales a modo de nervios, ¿verdad? El casetón, podemos ver acá, es utilizado principalmente como elemento alegrante, le llamamos nosotros, de manera que no sea es algo monótono, ¿verdad? Acá estamos viendo otro
otros ejemplos, ¿verdad? De sistemas bidireccionales ya, ¿verdad? Donde vemos que la estructura en sí, ¿verdad? O los elementos estructurales, por sus peculiaridades que se puede notar, ¿verdad? Actúan en dos o más direcciones. Normalmente son forjados bidireccionales, ¿verdad? Y transmiten estas cargas aplicadas, por supuesto, en esas direcciones, ¿verdad? Requieren dos series de planos o pilares de soporte, ¿verdad? Más o menos perpendiculares entre sí y con respecto a la dirección en la cual se transmiten las cargas, ¿verdad? Otro tipo es la estructura de membrana, que las membranas son estructuras, ¿verdad?, de láminas delgadas. Aquí podemos notar, esto por ejemplo está hecho de madera, ¿verdad? Que se realizan habitualmente en hormigón armado, ¿verdad? Para formar las cubiertas de los edificios, ¿verdad? Pero eso no significa que no puedan ser utilizados en otro material, ¿verdad? Su forma permite transmitir las cargas aplicadas, ¿verdad? Las cargas aplicadas en forma de tensiones de la membrana, ¿verdad? Estas estructuras de la membrana normalmente cuando hacemos unas cúpulas nervadas utilizamos el acero y si usamos solamente una cúpula, digamos, tradicional, podríamos utilizar el hormigón. Vamos a hablar un poco de las bóvedas, ¿verdad? En este caso de las bóvedas de cañón. Nos dice que son estructuras cilíndricas de membrana, ¿verdad? Si la longitud de estas bóvedas es al menos 3 veces superior a la luz transversal, se comporta como una viga, ¿verdad? Se comporta como una viga de canto con sección curva en la dirección longitudinal, ¿ok? También nos encontramos con una estructura de membrana, ¿verdad? Nuestra imagen, donde vemos el ejemplo. Un paraboloide hiperbólico, o como también le suelen decir, la forma por la que posee, ¿verdad? Es la silla de montar, ¿verdad? Es una superficie generada a partir del deslizamiento de la parábola con curvatura descendente, ¿verdad? Sobre una parábola de curvatura opuesta, ¿ok? O también del deslizamiento de un segmento recto con sus extremos en dos líneas que se cruzan. Pueden considerarse tanto una superficie rotacional como una superficie bien reglada, ¿verdad? Vemos un poco aquí cómo se comporta una estructura de membrana, ¿verdad? Acá vemos la imagen donde las cargas se distribuyen en distintas direcciones, ¿verdad? Bidireccionales. Dice que las cargas medianas son siempre de compresión en una situación de carga vertical completa. Es decir, tenemos los puntos, ¿verdad? Vemos cómo trabaja una cúpula. Acá vemos otra imagen donde nos muestran que las cargas anulares restringen el movimiento tanto hacia afuera del plano de la franja, ¿verdad? Meridiana, ¿verdad? Estos, ¿verdad? Siendo de compresión en la zona superior y de tracción en la inferior, ¿ok? La transición entre cargas anulares de compresión a cargas anulares de tracción se produce en un ángulo de 45 a 60 grados respecto al eje vertical. La base de una cúpula está circunscrita por un anillo a tracción que contiene todas las componentes centrífugas de las cargas meridianas. Las cúpulas geodésicas son estructuras de acero normalmente,
¿verdad? Con elementos que siguen las tres direcciones principales de los grandes círculos y que se intersectan formando ángulos de 60 grados, ¿verdad? Subdividiendo esta superficie, subdividiendo, ¿verdad? En una serie de triángulos equiláteros esféricos. A diferencia de las cúpulas reticuladas, ¿verdad? Estas son las cúpulas Swettler, presentan un perímetro irregular, ¿verdad? Un perímetro irregular en la base que puede suponer muchas veces dificultades en las condiciones del soporte, ¿verdad? Estas terminaciones que tienen. ¿Ok? Aquí vemos también otro ejemplo, ¿verdad? De una estructura de membrana, la famosa capilla, ¿verdad? Esta es la Villa Viciosa Mezquita, Córdoba. Es una cúpula nervada, ¿verdad? Los nervios se cruzan de punta a punta, dejando un octógono, ¿verdad? Octágono. Y en el centro, una vénera, ¿verdad? Para hacer el paso del espacio cuadrado al poligonal, ¿verdad? Se utilizan arcos polivulados en las esquinas, ¿verdad? Como especie y estructurándose estas a la vez sobre las columnas, ¿verdad? Que van aquí en las esquinas del edificio. Ok, bueno, así concluimos nuestra primera parte. Ahora vamos a ir a nuestra segunda parte. ¿Tenemos alguna consulta, alguna duda hasta aquí? Porque vamos a la segunda presentación. No, profe, todo claro. Ok, ok, gracias. Todo esto ustedes van a tener en la plataforma, así que ¿se ve la presentación? Si alguien me puede decir, por favor. Sí, profesor. ¿Se ve? Sí. Ok, ok, gracias. Voy a conectar un poquito a mi máquina porque me quedé sin batería por el camino. Bueno, esta primera parte, entonces estuvimos viendo los sistemas estructurales a grandes rasgos, sus tipologías, sus variedades, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en el capítulo, ¿verdad? Que son las soluciones constructivas para grandes luces, ¿verdad? En las construcciones, ¿ok? Para poder ingresar en este punto, tenemos que mirar un poco la clasificación de estructuras según la forma. Es lo que ustedes van a ir mirando y haciendo el análisis de acuerdo a estos parámetros, ¿verdad? Vemos que las estructuras en general, ¿verdad? La clasificación pueden ser de acuerdo a su forma activa, a su vector activo, a su masa activa, a su superficie activa y a su altura activa. ¿Ok? Vamos a ver un poco a qué se refiere cuando dice sistemas de forma activa. Acá nos dice que se trata de estructuras que actúan principalmente mediante su forma material, es decir, la característica de los sistemas estructurales que utilizan, ¿verdad?, en forma activa, es que ellos vuelven a encauzar las fuerzas exteriores
por medio de simples tensiones normales. Como por ejemplo, dentro de este sistema le encontramos al arco, ¿verdad? Por compresión y al cable por la tracción, ¿verdad? Ya vimos lo que era el arco anteriormente, ¿verdad? Entonces volvemos a decir que el arco es un sistema de forma activa. Esto es lo que ustedes deben de analizar en estas, digamos, estructuras o en estas infraestructuras, obras, ¿verdad? Proyectos que van a analizar, ¿verdad? Estos puntos son los que ustedes deben de ver. Por eso es que nosotros insistíamos cuando nos presentan, ¿verdad? O escogen una obra que no tiene ciertos elementos. Por eso siempre le estamos insistiendo en que busquen algo que reúna las condiciones para poder ser analizado desde los diferentes puntos de estos sistemas, ¿verdad? Bueno, vamos un poquito al sistema de forma activa. Dice que los arcos, ¿verdad?, están diseñados para soportar cargas verticales, ¿verdad? Principalmente mediante la compresión axial, ¿verdad? Aprovechan esta forma curvilínea para transformar las cargas verticales en componentes inclinados y transmitirlo a los contrafuertes situados en cada lado del arco, ¿verdad? Es así que nos encontramos, como ya dijimos anteriormente, con los arcos empotrados, ¿verdad? Rígidos, ¿verdad? Diseñado como un elemento continuo, ¿verdad? Pero sin embargo está conectado rígidamente a sus dos soportes, ¿verdad? Luego vimos también que los arcos circulares son normalmente más fáciles de construir que los arcos funiculares, ¿verdad? Que están siendo sometidos a menores esfuerzos de flexión, ¿verdad? Bueno, tenemos que son los arcos, ¿verdad? Ahora vamos a mirar un poco también que la forma de estos sistemas estructurales, ¿verdad?, coinciden muchas veces y deben de coincidir, que es un caso ideal, ¿verdad?, con el flujo de los esfuerzos, ¿verdad? Y estos sistemas, por lo tanto, son el camino natural de las fuerzas expresadas en materia. Es decir, la trayectoria natural, ¿verdad?, de los esfuerzos de un sistema de tracciones es el cable suspendido y la de un sistema de compresiones es el arco funicular, ¿ok? Cuando hablamos de forma activa, ¿verdad? Estas son imágenes donde vemos ejemplos, ¿verdad? Volvemos a tocar, ¿verdad?, los puntos. También dentro de esta tipología podemos encontrarle a los grandes puentes con arcos, ya sean estos utilizando los cables en forma radial o en paralelo. ¿Ok? Acá vemos algunos ejemplos. Esto, por ejemplo, ya es dentro de una obra, o sea, esto ya es una obra de gran luz, de gran envergadura. Un ejemplo donde podemos analizar, ¿verdad?, todos los sistemas estructurales y cada uno de de las formas que tienen, ¿verdad? Vamos un poco a ver lo que es el sistema de vector activo, ¿verdad? En este sistema, ¿verdad?, los elementos lineales normalmente son cortos, sólidos y rectos. Es decir, nos estamos refiriendo a las barras, ¿verdad?, que forman parte de, ¿verdad?, en los cuales, ¿verdad?, la transmisión de fuerza se realiza mediante la descomposición vectorial. Por eso es que le llamamos sistema de vector activo, ¿verdad? El anterior era una forma activa, la forma en sí. Ahora vemos que esta estructura, ¿verdad?, mediante una descomposición vectorial, ¿verdad?, a través de la subdivisión de estas fuerzas unidireccionales que pueden ser compresión o tracción. Dentro de este sistema,
¿verdad? Nos encontramos con las cerchas o también como le llamamos celosía, ya sean estas las planas o las espaciales, ¿ok? Uno de los ejemplos, ¿verdad? Perdón, las cerchas o vigas de celosía, ¿verdad? Que solemos encontrar en nuestro medio en varias obras, ¿verdad? Vemos que estos son elementos formados por barras simples, ¿verdad? Unidas entre sí mediante articulaciones que van formando así una malla triangulada, ¿verdad? Cuando ustedes hacen la descomposición de la figura, ¿ok? Cada una de estas barras trabaja exclusivamente a tracción o compresión, mientras que los momentos flectores se resuelven mediante esfuerzos combinados de compresión y tracción, ¿verdad? En los, ya sea en los cordones superior o inferior de la cecha. Estos esfuerzos, ¿verdad?, de cortante se transmiten a través de las barras verticales y las diagonales. Bueno, vemos acá una descomposición, ¿verdad?, del sistema de vector activo, perdón. Aquí vemos cómo trabajan, ¿verdad?, las famosas cerchas, ya sean triangulares o con formas curvas, ¿ok? Esto vemos los diferentes esfuerzos, ¿verdad? Y por supuesto, también hay que tener en cuenta el material de los cuales están hechos, ¿verdad? Tal es así que podemos encontrar en nuestro medio, ¿verdad? Aquí vemos algunos ejemplos, las famosas llamadas cabreadas que utilizamos en una época en las viviendas, ¿verdad? Esto ya es las metálicas, ¿verdad? Ya para grandes también luces. Vemos que hay una diferencia, ¿verdad? Que decimos que las cerchas de acero se fabrican normalmente, ¿verdad? Soldando o atornillando una serie de triángulos y perfiles en T, ¿verdad? Debido a la esbeltez de cada uno de estos elementos, estas conexiones necesitan una placa de refuerzo, ¿verdad? Entonces, para las cerchas de acero de mayor tamaño, normalmente utilizamos los perfiles laminados o los tubos estructurales, ¿ok? En cambio, las cerchas de madera, ¿verdad? Las famosas cabreadas, a diferencia de los compuestos por entramados así triangulares, ¿verdad? Estas cerchas de madera son de mayor envergadura, sus elementos, ¿verdad? Pueden construirse con varios niveles de componentes que se unen en los nudos mediante conectores, no se visualiza bien aquí, mediante conectores metálicos, ¿verdad? Muchas veces son unas láminas, unas placas también. Estas cerchas de madera pueden soportar mayores cargas que los pares compuestos y por ello pueden situarse a distancia, pueden estar más distanciadas entre sí. Es decir, que lo que nos quiere decir que la madera es más resistente que el acero. Siguiendo siempre con nuestra misma clasificación, nuestra misma tipología, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito, estas ya son nuestras famosas cerchas espaciales, ¿verdad? Las que veíamos en las imágenes anteriores, ¿verdad? Estas cerchas ya son espaciales y son también especiales, pero ya hoy día muy utilizadas también en nuestro medio, ¿ok? Ahí vuelve a repetir cómo está configurado. Seguimos siempre con nuestro sistema de vector activo, donde ya nos encontramos con estas mallas especiales, ¿verdad? Que trabajan en dos direcciones, ¿verdad? Están compuestos también de retículas estructurales tridimensionales, ¿verdad? Como lo hemos visto en estas láminas anteriores, que son basadas, ¿por qué? Basadas en la rigidez de la triangulización de elementos lineales que solo están sometidos a esfuerzos axiales de tracción o compresión. Estas estructuras, ¿verdad?
relativamente ligeras y capaces de salvar grandes luces, se emplean principalmente en la construcción de cubiertas, ¿verdad? Esto es lo que normalmente nosotros encontramos, ¿verdad? Cuando vamos a cubrir grandes luces. Son ya imágenes con ejemplos, ¿verdad? De sistemas de vector activo, ¿verdad? Algunas son planas, ¿verdad? Otras son ligeramente curvadas, ¿verdad? Ya sean para dentro o fuera, ¿ok? Sigamos. Estas ya son algunos ejemplos, ¿verdad? De una variedad que ya son las celosías espaciales, ¿verdad? Vieron que ya utilizan los famosos módulos tridimensionales, ¿ok? Esto ya es un ejemplo. Aquí vemos más ejemplos de lo que nos toca analizar y estudiar en este semestre, ¿verdad? Aquí donde vemos el detalle, ¿verdad? De estos módulos que estábamos hablando recientemente. Son celosías espaciales y como verán, no solo podemos hacerlo en un material metálico, sino también podemos utilizarlo como con estructuras de hormigón, ¿verdad? Acá también vemos otra variedad, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar un poco ahora a hablar de los sistemas de masa activa, ¿ok? Ya hablamos de la forma activa, ya hablamos del vector activo, ¿verdad? Vamos a hablar un poco ahora del sistema de masa activa. ¿Por qué masa? Porque la estructura en sí constituye una masa activa, ¿verdad? Son las estructuras que trabajan netamente a la flexión, en los que la transmisión de cargas se efectúa a través de la movilización de fuerzas seccionales y están sometidas en un mismo elemento a tracción, compresión, cortante. Ejemplo de este tipo de sistema, ¿cuáles son? Las vigas, los pórticos, las placas o también las llamadas losas, ¿verdad? Veamos un poco rápidamente, ¿verdad? Cuando hablamos de pórticos, cuáles son sus esfuerzos, cómo está trabajando este sistema, ¿verdad? Tenemos una variedad que luego ustedes van a ir analizando. Aquí vemos unos ejemplos de pórticos, ¿verdad? Rígidos. Bueno, vemos entonces, ya vimos lo que es la masa activa. Ahora vamos a ver rápidamente el sistema de superficie activa, así como su nombre dice, la superficie. Vimos que, digamos, la masa era la rigidez de un arco, por ejemplo, de un pórtico, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco la estructura de superficie activa. Se refiere o son sistemas de superficies flexibles, pero sin embargo resistentes a tracciones, compresiones y esfuerzos cortantes, en los que la transmisión de fuerza se realiza a través de la resistencia de la superficie completa y no una determinada forma de la superficie, es decir, un arco, un pórtico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya estamos hablando acá de la superficie, del sistema de una superficie completa. ¿Qué
entra, qué elementos encontramos dentro de esta clasificación. Les encontramos a las placas planas, plegadas, ¿verdad? O con curvatura, ¿verdad? A las membranas, a los domos, a los cascarones, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poco. Ya sabemos a qué se refiere cuando decimos superficie activa, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, aquí ya cuanto mayor es el canto, ¿verdad? De una estructura de láminas. Está en una estructura, esto es visto así en corte, ¿verdad? Mayor es su resistencia a la flexión. Por el contrario, cuanto más plano sea la estructura, menor será su resistencia. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos, ¿verdad? De lo que puede ser una variedad de perfiles utilizados para la construcción de esta cobertura, ¿verdad? Acá tenemos algunas imágenes, ¿verdad? De cómo trabajan las superficies, ¿verdad? Por eso son consideradas ya, el estudio, ¿verdad? Ya las considera desde la totalidad, es decir, toda la superficie. No estamos ya trabajando con solo un material o con solo un elemento estructural, sino ya estamos teniendo en cuenta para nuestro análisis la superficie activa de este sistema estructural, ¿ok? Aquí ya vamos variando ya, hemos utilizado la forma recta, acá ya estamos encontrándonos con algunas variaciones, ¿verdad? Donde utilizamos ya la curvatura, ¿verdad? Encontramos las cúpulas ya dentro de la superficie, siempre hablando de la superficie activa. Más ejemplos, ¿verdad? Aquí ya podemos visualizar obras donde notamos toda la superficie ya como objeto de análisis y como un sistema ya, ¿ok? Más ejemplos. Entonces vemos también, esto es de hormigón, ¿verdad? Vamos viendo más imágenes. Por eso es que yo les decía en un principio que elijan estructuras que puedan, digamos, analizar y ver y contribuir, no salgan del famoso tinglado, siempre yo les digo, ¿verdad? Del común. Dentro de esto también encontramos que el hormigón pretensado y postensado, ¿verdad? Forma son obras de superficie activa. Aquí vamos a hablar un poquito a grandes rasgos del hormigón pretensado, ¿verdad? Que las armaduras se tensan antes del vaciado del hormigón. Sabemos que el hormigón se adhiere al acero durante este proceso de fraguado, ¿verdad? Que tienen sus, digamos, sus pros y sus contras, ¿verdad? Estas piezas son prefabricadas con tamaños limitados, ¿verdad? Ya sean viguetas, vigas, paneles, viteles, ¿verdad? Pilotes. Y generalmente, sí, eso sí, son utilizados en grandes obras, pero de ingeniería estructural, ¿verdad? Hablemos un poco del hormigón pretensado, ¿verdad? Estos ya son ejemplos también de superficies, pero no específicamente para grandes luces, sino más bien para ingeniería estructural, ¿verdad? Luego nos encontramos con también el hormigón postensado, que
también es considerado como una superficie, ¿verdad? Pero es considerado como una superficie activa, pero no específicamente para el tema que es nuestro trabajo práctico, que es la de grandes luces. Aquí vemos también otro, por eso que vamos pasando ya, porque cabe dentro de la clasificación de superficie activa, pero acá tenemos una pequeña diferencia, ¿verdad? De lo que es entre el pretensado y el posttensado, cómo actúan, ¿verdad? Cómo son sus piezas, ¿verdad? Unas diferencias. También nos encontramos en este tipo, ¿verdad? Con la cerámica armada. Ustedes conocen que hoy día también está siendo utilizado, ¿verdad? Que es un material formado por cerámica, el acero y el mortero, ¿verdad? Es un material estructural mucho más ligero que el hormigón, ¿verdad? Con mejores capacidades, ya sea termoacústicas y proceso también constructivo menos contaminante. Estas cosas no, podemos notarle muchas veces en la construcción de bóvedas, estos muros plegados que también encontramos, ya sean las cubiertas, ¿verdad? Tenemos varios ejemplos de este sistema, ¿verdad? La cerámica armada. Y bien, con esto finalizamos nuestra presentación de hoy día. ¿Alguna pregunta que quieran hacer al respecto? Estos materiales van a estar en la plataforma. Estamos 50 de, a ver, ¿cuántos alumnos somos? 80 creo que somos. Voy a mirar un poco hoy estoy sola, pero vamos a ver un poco la asistencia. Ana Belén Aguilera Viera. Bueno. Diana Gasinski, ¿estás? Ah, hola Ana, ¿te despertaste? ¿Cómo estás? Ah, no te veo, Ana. Ahí estás. Diana Gasinski, ¿estás? Acá estoy, profe. Ok, Diana, voy a ir tomando y entonces, si por ahí no está, por favor avísenle a los compañeros que fueron llamados y que